Y estamos hablando de un tema muy importante, y este tema es escuchar a Dios con claridad. Y bueno, el pastor Kurt, quiero contarles un poco, el ministerio del pastor Kurt gira básicamente en torno a 3 o hasta 4 mensajes en específico. Uno de ellos es la importancia de la iglesia local. ¿Cuántos han estado hace 2 años aquí y hablamos acerca de la iglesia en medio de la crisis? ¿Sí? Y hay un tema muy especial con respecto a la importancia de la iglesia local que hoy voy a estar tocando muy especialmente, porque muchas veces tenemos como ministros, como pastores, y quiero que todos podamos entender que este es un lugar seguro para poder reconocer que muchas veces actuamos así. Muchas veces, hermanos, nosotros caminamos en una dependencia muy fuerte con respecto a la gente, ¿ok? Mucho. Y como pastores, por ejemplo, casi siempre estamos preocupados por el número de hermanos que va a venir, estamos preocupados por la cantidad de gente que va a venir. Como pastores, yo creo que esto es algo completamente natural. Estamos muchas veces preocupados por la cantidad de ingreso que hay en las ofrendas o en los diezmos, porque son aspectos que son naturales en el ministerio, ¿verdad? ¿Cuántos tienen este tipo de preocupaciones? O aquí full personas que no se preocupan a nivel ministerial. Creo que todos nos preocupamos. Y uno de los grandes problemas cuando nosotros estamos dentro del ministerio, ya sea pastoreando o también del lado del liderazgo, porque escuche esto, los líderes son reflejo de su pastor. Amén. Entonces es muy importante que todos entendamos que cada iglesia se maneja en una cultura. Cada iglesia tiene una cultura distinta. Hay iglesias que están 100% enfocadas, por ejemplo, a ayuda social, y es un buen llamado. Hay iglesias que están enfocadas a misiones, y es un buen llamado. Hay iglesias que están enfocadas, por ejemplo, a cárceles, a hospitales, y es un buen llamado, ¿verdad? Conozco iglesias que están muy enfocadas con niños, y es precioso. Hay iglesias que están enfocadas con jóvenes, con adolescentes, y entre nuestras congregaciones no podríamos compararnos y no podríamos juzgarnos los unos a los otros porque alguien no está haciendo algo que es nuestra visión, ¿verdad? Yo creo que como hombres y mujeres de Dios, Dios nos ha dado una visión específica, un llamado específico que debe ser aquello que nosotros defendamos al máximo. ¿Cuál es tu llamado? ¿Para qué Dios te llamó? Es una pregunta que tú debes de hacerte muy a menudo. Porque hoy en día con las redes sociales, el internet, las mega iglesias que vemos en internet, los pastores tan famosos, los ministerios tan famosos, podemos caer en el vicio y caer en el error grave de compararnos con otros. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque, les repito, muy frecuentemente estamos al tanto de la gente. Ahora, Dios nos ha llamado para la gente. ¿Amén o no? Dice la palabra en Mateo 28, dice, por tanto, id y haced discípulos. Amén. Pero Dios no nos ha enviado para depender de la gente. Voy a repetir nuevamente esto. Dios nos ha enviado a la gente, pero Dios no nos ha llamado para depender de la gente. Y este es uno de los más graves errores que podemos cometer a nivel ministerial, y es el temor a la gente. Voy a ser muy transparente con ustedes, y quisiera que al ser transparente con ustedes, ustedes también puedan ser libres y aperturar su corazón, porque la primera señal de que alguien va a ser libre es que abre su corazón. Nadie puede ser libre mientras tiene un corazón cerrado. Pero ministerialmente, escucha, dentro de la iglesia, a causa de la gente y el temor que existe a la gente como pastores, lamentablemente los pastores, los ministros, se han convertido en títeres de la congregación. Te voy a contar sucesos que he visto en todos los viajes que hago. Solemos viajar muchísimo. Y este es, bueno, parte del llamado que Dios nos ha dado a nosotros. Pero he conocido ministerios, he conocido iglesias donde los pastores hacen lo que la congregación quiere.
Y ahora, esto es muy grave porque yo sé cuántos de alguna manera en la congregación tienen, por ejemplo, los hermanos o las hermanas o las familias que son activos colaboradores de la congregación. Creo que todos tenemos en nuestras congregaciones personas que de otra manera tienen un buen negocio o tienen un buen salario o tienen una muy buena profesión o una muy buena ocupación, y son personas que activamente ofrendan, son personas que activamente diezman. Y sabes, a tal punto ha llegado esto que he escuchado de pastores y congregaciones a los cuales estos hermanos manipulan con su dinero. Mire, pastor, yo soy el hermano que diezmo más, soy el hermano que ofrendo más, quiero que hagas esto. Mire, pastor, soy el hermano que tengo esto, quiero proveer esto para la iglesia, pero quiero que hagas esto. Y lamentablemente, porque honestamente el ministerio pastoral es un llamado que depende bastante del ingreso de la iglesia, amén. Yo sé, dentro de ustedes muchos pueden estar diciendo, dependemos de Dios, pero Dios usa gente. ¿Amén o no? Mira, si tú crees que de la noche a la mañana Dios le va a agregar 3 ceros a tu cuenta, Dios sería un estafador. ¿Sabías o no? ¿Sabías o no? Porque el Banco Central de Reserva en Perú está tan bien codificado, está tan bien organizado, que le agreguen 3 ceros a tu cuenta sería un desfalco para cualquier otra persona. Así que por favor, deja de orar pidiendo, Señor, te pido 4 ceros a mi cuenta, te pido 3 ceros a mi cuenta. No, la oración correcta es, Padre, envía gente correcta a mi ministerio. Envía gente correcta. Yo sé, hay gente, mi hermano, hoy en día hay gente que está teniendo muchísimo ingreso económico. Hay gente que está teniendo muchísimos excelentes negocios, y esa gente es la gente que el reino necesita. Pero no podemos dejarnos manipular. Porque al fin de cuentas, quien nos ha llamado es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A fin de cuentas, quien nos ha puesto en el ministerio es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No las personas, no las ofrendas. Hermano, yo con mucho respeto y amor he tenido que dejar ir muchos hermanos con todos y sus miles. Y quiero hablarte esta mañana acerca de esto. Quiero hablarte esta mañana acerca del miedo ministerial. Porque este es un punto muy importante. Y voy a ir al mismo inicio de la palabra de Dios para que tú puedas entender cómo es que este factor del miedo es una voz muy equivocada que podemos escuchar. Y esta conferencia se llama Escuchando a Dios con Claridad. ¿Cuántos quieren escuchar a Dios con claridad? Bueno, Pastor Cura ha estado dando puntos muy importantes. Les pido por favor que se enganchen a todo lo que tenemos el día de hoy en las plenarias. Después de esta vienen 2 y en la noche y mañana también, porque esto es vital, esto es importante. Pero agárrate, porque un gran distractor para que tú puedas escuchar la voz de Dios con claridad es el miedo. Miedo a que los hermanos se vayan, miedo a que los hermanos no vengan, miedo a que los hermanos no me elijan, miedo a que los hermanos no hagan esto. Uy, esto es muy serio, muy serio. Y cuando digo que los pastores se han convertido muchas veces en títeres de la congregación, es algo que lo puedo ver expresamente. Ahora, eso no tiene nada que ver con el amor que un pastor puede mostrar con su congregación. Pero escucha, en primera instancia, tú estás diseñado. Pastor Cura enseñó el día de ayer que nosotros estamos diseñados para poder escuchar a Dios. Estamos completamente diseñados para escuchar a Dios. Pero si escuchamos la voz incorrecta, si escuchamos a Satanás utilizando el miedo, no vamos a poder escuchar la voz de Dios con claridad. Así que vamos a desglosar esto y vamos a ponerlo muy correctamente a la luz de la palabra de Dios. ¿Está listo para estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántos aman estudiar la palabra de Dios? Mira, hermanito, honestamente yo no creo en que las prédicas deben ser 25 minutos, por si acaso. Porque eso dale a una charla motivacional, eso dale a una charla de nutrición, que son lindas charlas, pero la palabra de Dios es algo que debemos de disfrutar. Así que hoy día usted tiene que disfrutar la palabra de Dios.
Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, porque para ir a cómo suceden las cosas tenemos que ir al origen. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Vamos al origen entonces. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Ahora, quiero contarte un poco del trasfondo. Ya toda la creación se está instalando, ya cosas preciosas están sucediendo, cosas muy lindas, los cielos, la tierra, absolutamente todo. Hay algo bien lindo que Dios le da al hombre y es una esposa, le da una mujer. Qué precioso, qué bendición que le dio a Eva, ¿verdad? No a Esteban. ¿Amén o no? Muy bien. Entonces, mire lo que dice la palabra en Génesis 2:17. Dice la palabra: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Ahora, pase una página, vamos a Génesis 3 y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Atento a la jugada, mi hermano, atento a la jugada. Dios lanza una advertencia, que si ellos desobedecían la voz de Dios, pues definitivamente ellos iban a morir. Dice aquí el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esta es la primera pregunta de toda la creación. ¿Dónde estás tú? Ya versículos antes, ya Adán y Eva han desobedecido la orden que se les dio en Génesis 2:17. Y mira la respuesta curiosa de Adán. Versículo 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice? Y tuve... oí tu voz en el huerto y tuve... y como consecuencia de tener miedo, yo estaba desnudo y me escondí. Esta es la primera vez en la historia de la Biblia, en la historia de la creación, donde la palabra miedo se menciona. La primera vez. Antes de la desobediencia de Adán y Eva, el miedo no existía. El diseño de Dios, mi hermano, es que todos nosotros podamos vivir en un paraíso. El deseo y el anhelo de Dios es que todos podamos vivir al estilo original de la creación. Todo provisto para nosotros, todo suplido para nosotros, la presencia de Dios constantemente para nosotros, sabiduría, amor, aceptación, seguridad en Cristo. Pero una vez que el pecado entra en la humanidad, lo primero que se presenta es miedo. Miedo. Ahora, dice el versículo 11, preste atención. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y a mí me gustan mucho las traducciones en inglés de la Biblia, porque hay una traducción en inglés que es la Biblia amplificada, que dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y usted sabe la respuesta. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? ¿Quién? Satanás. Entonces, podríamos hacer una fórmula bien práctica. Satanás tiene una voz y su voz se expresa en miedo. Diga conmigo esta fórmula. Satanás tiene una voz y su voz se expresa en miedo. Entonces escucha, todas las veces que Satanás va a hablar a nuestras vidas, porque él susurra muchas veces a nuestras vidas, lo va a hacer a través del miedo.
No hay otra manera. Jamás Satanás te va a dar seguridad. Jamás Satanás te va a transmitir paz. Jamás Satanás te va a dar paciencia. Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Nunca Satanás va a obrar de otra manera que no sea miedo. Así que escucha, cada vez que tú sientas miedo, cada vez que tú estés moviéndote en torno al miedo, escúchame, no estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando la voz equivocada y te va a llevar a la ruina. Va a ser muy triste nuestro final si nosotros decidimos rendirnos a la voz de Satanás, porque escucha, es la voz de Satanás. Y claramente la palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bueno, este es el tiempo de la modernidad. ¿Cuántos saben qué es ChatGPT? ¿Saben qué es ChatGPT? Bueno, para los que no, voy a explicarles un poquitito qué es ChatGPT. Es la muy conocida inteligencia artificial, ¿verdad? Ahora, esta inteligencia artificial, como todas las cosas creadas, pueden ser usadas para el bien y pueden ser usadas para el mal. Es como la música, ¿verdad? La música puede ser usada para el bien y también puede ser usada para el mal. Pastores, yo les recomiendo que puedan darle una miradita a ChatGPT. Es tan fácil acceder a ChatGPT en internet. No crea que es del diablo, no crea que es diabólico, ¿ok? Pero en ChatGPT usted puede encontrar muy buena información que le va a ahorrar a usted todo el trabajo de hacer una búsqueda por internet. Porque usted sabe, si usted abre Google y en Google pone dolor del cuello, es probable que te quede 3 minutos de vida. Si tú pones dolor de nuca, es probable que te quede un día de vida. Porque internet es completamente una fuente de información inmensa. Pero en ChatGPT tú puedes codificar, tú puedes procesar, y ChatGPT piensa, ¿ok? Piensa y te puede dar buenas respuestas. Entonces a mí se me ocurrió hacer una consulta en ChatGPT y le consulté a ChatGPT cuántos tipos o modos de miedo existen. Y esto es algo que nosotros le llamamos, ¿cuántos han escuchado de las fobias? Oye, y es increíble, pero ChatGPT me dio una lista absoluta de fobias de la A a la Z. Esto es serio. Presta mucha atención, te voy a dar una lectura a estas fobias. ¿Están listos? Mire, no voy a nombrar porque de la A hay como 20. De la B, voy a nombrar 2 por letra. ¿Qué les parece? Del abecedario. Mire usted. Con la letra A, ablutofobia. ¿Sabes qué es ablutofobia? ¿Alguien sabe? Miedo a bañarse. Prohibido etiquetar. Prohibido etiquetar. Ablutofobia. Ablutofobia. Otra fobia, algofobia. Algofobia es miedo al dolor. Imagínate. Ya, vamos con la letra B, porque ahora pueden hacer su consulta en ChatGPT. Ustedes entran a ChatGPT, se loguean con un correo y pueden hacer todo esto libremente. Vamos con la letra B. Bacilofobia, miedo a los gérmenes. Brontofobia, miedo a los truenos. Con la C, catejolofobia, miedo a hacer el ridículo. Cremnofobia, miedo a los precipicios. Con la letra D, dendrofobia, miedo a los árboles. Dentofobia, miedo al dentista. Con la letra E, esposafobia. No, mentira. Alguno por ahí, alguno por ahí.
Mira esta fobia. Ereutofobia. ¿Sabes qué es eso? Miedo a sonrojarte. Mira, increíble. Vamos con la letra F. Fagofobia. Miedo a tragar. Filofobia. Acá hay muchos, ¿ah? Miedo a enamorarse. Ya no creo. Filofobia, mi hermana. Filofobia. Vamos con la G. Gamofobia. ¿Sabes qué es eso? Miedo al matrimonio. Y mira, y podría leerte hasta la Z y podríamos ir hablando acerca de todo. Y mira cómo la ciencia ha tomado tanta atención al poder que existe en el miedo y prácticamente le tenemos miedo a todo. A todo. Esto es terrible. Y esto es algo que nosotros debemos de enfrentar, porque dentro de nuestras vidas hay algo mayor a lo que le tenemos miedo. Algo mayor. Y yo creo que como ministros, líderes y pastores, uno de los más grandes miedos que tenemos es a la gente. ¿Qué es lo que dirá la gente? ¿Qué es lo que opinará la gente? Por ejemplo, yo tengo una serie de enseñanzas con respecto a finanzas amplia. ¿Y sabes por qué lo hago? Porque muchos pastores le tienen miedo a hablar de finanzas en su iglesia por el miedo a qué es lo que la iglesia va a opinar de ellos. Y mira, y si Dios te ha llamado, yo por ejemplo me paso prácticamente 3 meses del año en distintas temporadas hablando de finanzas en mi congregación. ¿Y sabes qué? Es por eso que logramos hacer todo esto. Porque si tú le tienes miedo a hablar de finanzas por el qué dirán, ay no, van a decir que me intereso del dinero, no, van a decir que yo soy un interesado. No, ya sabes, el reino de Dios se mueve con dinero. Dios usa gente y la gente tiene el dinero. Ahora escucha esto, el dinero que la iglesia necesita, el dinero que tu ministerio necesita, no está en los Estados Unidos. No está en Europa, no está en Corea. El dinero que la iglesia necesita está dentro de la iglesia. Cuando nosotros enseñamos a la gente sin temor lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Pero muchas veces tenemos miedo a lo que la gente dirá. Y si tú estás teniendo miedo, te repito nuevamente, ya no estás escuchando la voz de Dios, sino estás escuchando la voz incorrecta. Y ahora pues vayamos a nuestros miedos cotidianos, los miedos de nuestro diario vivir. Muchos de nosotros le tenemos miedo a tomar bebidas frías. Porque ¿qué es lo inmediato que se dice cuando tú tomas una bebida fría? ¿Alguien puede ayudarme? Me voy a resfriar. Muy bien. Oye, ¿por qué no te tomas esta agüita friecita? ¿Por qué no te tomas esta agüita heladita? No, es que yo no tomo bebidas frías porque me enfermo. Hello. Este es un lugar seguro donde está permitido aceptar nuestros errores. Ahora, presta atención a lo que te voy a compartir, porque aquí hay versículos poderosos que quiero compartir contigo en esta mañana, que definitivamente tienen que provocar en nuestras vidas que nosotros seamos libres de todo miedo. Pero Jesucristo vino para esto. Jesucristo vino para deshacer las obras del enemigo. Pero escucha, el miedo, por el mismo hecho de estar desde el mismo inicio de la creación, es algo que ha ido apoderándose de toda la raza humana, incluso los hijos de Dios, que hemos pasado de tinieblas a su luz admirable. Los hijos de Dios que somos ahora parte de la realeza, de la familia real de Dios. Sí, podemos tener una posición, pero hermano, lamentablemente estamos en este mundo. Y en este mundo, mi hermano, tenemos que trabajar en estos 3 aspectos importantes: espíritu, alma y cuerpo, constantemente. Quiera Dios que nuestro espíritu tenga prevalencia en nuestro diario vivir, no nuestras emociones, que es el alma, y mucho menos nuestro cuerpo, que muchas veces envía falsa información. Ahora, echa una miradita, abran sus Biblias por favor en el libro de Romanos.
Libro de Romanos. Y busque Romanos 8:15. Ahora, estoy apuntando estrictamente al miedo ministerial y hemos reconocido que el miedo ministerial es lo que dirá la gente, lo que opinará la gente, si se van mis diezmadores, si se van mis ofrendadores, ¿verdad? Bueno, pero en sí esto aplica a todo tipo de miedo que tú puedas tener, ¿verdad? Miedo a que te quedes solo, miedo a que te dejen. Los padres tienen miedo a que los hijos se vayan. Yo sé que hay muchos padres que pueden decir de la boca para afuera, sí, mis hijos yo los crío para que se vayan, pero dentro de ellos tienen miedo que los hijos se vayan, que los hijos no estén más. Los padres que no tienen hijos tienen miedo a tener hijos, y una vez que tienen hijos tienen miedo a perderlos. Tenemos miedo absolutamente a todo, a todo. La gente anhela ser exitosa en entorno de negocios, en entorno financiero, pero cuando llegan a ese éxito tienen miedo de perderlo todo. Entonces el miedo está destruyendo nuestras vidas absolutamente. Pero Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¡Wow! Entonces, este versículo está diciendo que el miedo está presente en la raza humana desde el mismo momento de la creación hasta el día de hoy, y para muchos de nosotros, y tendríamos que empezar aceptando esto, el miedo nos ha convertido en sus esclavos. Y si Jesucristo ha venido, y si Jesucristo vino entre nosotros, vivió entre nosotros, murió y resucitó con poder, tú y yo no estamos llamados para vivir bajo la esclavitud del temor. Tú y yo no estamos llamados para vivir teniéndole miedo a todo, teniéndole miedo a cualquier cosa. Nosotros tenemos confianza. Nosotros tenemos la seguridad de poder decir, Abba, Padre. Y Abba Padre es una declaración de confianza. Abba Padre es una declaración de madurez. Yo sé que existe un tipo de enseñanzas que dice que Abba Padre tiene un aspecto tierno, tiene un aspecto de papito lindo, sí, pero tú no puedes decirle papito lindo a alguien de quien dudas. Tú no puedes decirle papito lindo a alguien a quien no conoces. Tú le dices papito lindo a alguien que sabes 100% que es alguien que está a tu favor, que es alguien que te ama, que es alguien que te va a ayudar, que es alguien que va a estar contigo, aun cuando todos puedan irse de ti. No eres esclavo. Ahora piensa nuevamente, ¿en a qué le tienes miedo? Piensa. Y yo sé, este mundo colabora pues de una manera tremenda para que vivamos con cosas de miedo. Y una de las más grandes colaboraciones que Satanás tiene es la tele. Yo no sé si usted suele ver televisión con mucha frecuencia, pero personalmente no lo hago. Porque lo primero que va a sembrar la televisión, la radio, es miedo. Bueno, acá en Tarma antes había un periodista que le decían el gallo, porque salía muy temprano en un noticiero. Y él tenía una peculiaridad de anunciar las noticias. Y él decía, noticia, noticia. Y, wow. Oye, tú pasabas por las casas, entrabas a las tiendas, ibas a la panadería, ibas a la carnicería. Todo el rato escuchabas, noticia, noticia. Y todo era malas noticias. Se chocó la moto, se cayó, lo mataron, lo robaron. Y tú, hermano, de repente puedes creer que esto es ligero. Tú puedes creer que esto es sencillo. Pero hoy en día estamos pagando para que el miedo nutra nuestras vidas. Si tú pagas electricidad y prendes la radio con las noticias, te tengo una noticia: tú estás pagando para que te nutran con miedo. Si tú tienes tu plan de celular y todo lo que ves es enfermedades, todo lo que ves es remedio para esto, remedio para lo otro, ¿sabes algo? Tú le estás pagando a Satanás para que te llene la cabeza de su basura.
Y va a llegar el momento en el que vas a recibir una palabra de Dios que te dice que no eres esclavo, pero tenemos nuestra mente tan llena de tanta basura que nos va a ser más fácil creer la mala información que creer la buena información. Y esto es lo peor que nosotros podemos hacer como hijos de Dios. Esto es lo peor. No, pastor, pero yo tengo que estar informado de las noticias. Sí, pero no dejes que el miedo nutra tu vida. Porque el miedo es la voz de Satanás. Mira, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para andar, dice, otra vez. Esto es algo reincidente. O sea, se supone que la parte del plan de salvación es que una vez que tú haces a Cristo Jesús el Señor de tu vida, y esto es algo que toca mi corazón, el pastor Kurt dijo esto ayer, muchas veces la gente cree que vida eterna se trata solo de cielo e infierno. No, la vida eterna es o me voy al cielo o me voy al infierno. No, vida eterna es que lo conozcamos a Él. Por favor, no crea, mi hermano, que lo que sucede dentro de la iglesia es algo, simplemente yo voy, me reúno, me junto, llego a la iglesia, canto un ratito, alguna vez me da una tembladita, ¿no? Luego me voy a mi casa, ofrendo y todo. No, es más que eso. Tú necesitas llenarte de buena información. De buena información. Muchos, por ejemplo, me preguntan, pastor, ¿por qué es que en Ebenecer hacen devocionales y hacen transmisiones diarias? Ya había mucha gente que ha dicho, ay, no, es que el pastor Jaco es figuretti. Quiere salir en las redes sociales. No. Yo recuerdo claramente cuando empezó la pandemia en el 2020, Dios puso en nuestro corazón de Pastor Omar y mi corazón poder hacer estudios bíblicos mañana, tarde y noche, porque toda la información que recibíamos era muerte, destrucción, muerte, destrucción, muerte, destrucción. Y si nutrimos de nuestra cabeza eso, hermanos, seamos realistas, por favor. No crea usted que va a vivir una vida de confianza diciendo Abba Padre. No lo crea. Bueno, otro versículo, para que pongan carita de que me creen. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 15. Hebreos 2, 15. Mira lo que vino Jesús. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, esto es algo terrible. Entonces, nuestra vida cristiana tenemos que entenderla. Decía hace un momento, llegamos a los pies de Cristo, rendimos a nuestra vida y ahí se supone, Dios asume que en ese momento todos somos libres del temor. Pero Pablo ve esta realidad en la iglesia de Roma en este tiempo y casi 2000 años adelante sigue siendo lo mismo, porque ¿sabes qué? Satanás usa las mismas estrategias. Satanás usa la misma voz. Entonces Pablo ve esto y le dice a los creyentes, bueno, se asume, hermanos, que ya hemos sido libres del temor, no podemos estar otra vez en esclavitud. Este es el diálogo de Pablo. Y si podríamos hacer un resumen de todas las epístolas, si podríamos hacer un resumen de todas las cartas de Pablo, Pablo constantemente usa este diálogo. Cambien su manera de pensar, ya no anden como ustedes estaban antes. Cambien lo que ustedes dicen, cambien lo que ustedes procesan. Efesios dice esto, Efesios 2 habla acerca de quiénes éramos antes, en qué estábamos metidos antes y qué es lo que ahora tenemos. Pero escucha esto. No hagamos perder el tiempo a Pablo. No hagamos perder el tiempo al Espíritu Santo que ha inspirado esto si nosotros seguimos viviendo en miedo. ¿Cuántos siervos de Cristo Jesús hay aquí esta mañana?
Pero tú tienes que tomar una decisión. O eres siervo del miedo, o eres siervo de Cristo Jesús. Ahora, yo creo que muchas veces nos gana pues la tradición en responder rápidamente. Pero yo quisiera que tú pienses muy bien la próxima vez que tengas que responder esto. Si tú eres siervo, sierva de Dios, de Cristo Jesús, hermano, el miedo no tiene por qué estar controlando tu vida. Ahora, quiero ser bien puntual. No estoy diciendo que no tengas miedo. No te estoy diciendo que no tengas miedo, porque te tengo una noticia. Jesús tuvo miedo. Jesús tuvo miedo en el huerto de Getsemaní. La palabra dice claramente en Lucas que él estaba sumamente angustiado. Es miedo. Entonces la idea no es que tú vivas y digas una vida, yo no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No, yo perdería el tiempo si esta mañana te digo, hermanos, vamos a desfilar, todos digan conmigo, no tengo miedo. No. La idea principal de todo esto es que el miedo va a venir constantemente. Los susurros de Satanás constantemente vienen, pero tú eres más consciente de la voz de Dios. Muchas veces vienen a mí, hermanos, y me dicen, vienen personas y a mí me dicen, pastor, Satanás me ha dicho esto. Ya, o sea, tú eres más sensible a la voz de Satanás que a la voz de Dios. Pastor, Satanás me está diciendo que me va a matar. Ya, pero ¿y qué dice la voz de Dios? Y ¿sabes algo? Es que nuevamente, repito, tenemos nuestra cabeza tan llena de mala información, tan llena de tanto miedo, que hermanos, solamente vemos la palabra de Dios como ay, qué lindo, soy libre, pero tengo miedo a cambiar mi 100. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Pero tengo miedo a lo que la gente dirá. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios han oído de parte de Dios? Escucha esto, han oído de parte de Dios una palabra para su congregación, pero por miedo a la gente lo estropearon. Y escucha, Dios nos ha puesto gente en nuestra congregación, nos ha puesto vida con las que trabajamos, ya sea niños, jóvenes, adultos, ancianos, donde sea que esté tu ministerio, y tú tienes que ser fiel transmitiendo la voz de Dios. Fiel, no tengas miedo a transmitir la voz de Dios, no lo hagas por el temor a caer bien, a quedar bien, a ser nice. Muchos hombres y mujeres de Dios han silenciado la verdadera voz de Dios para su congregación, para sus ministerios. Y esto es algo que nos va a destruir, porque ya no estaríamos haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de Satanás. ¿Me entiende usted? Hay algo que tenemos que tener 100% establecido en nuestras vidas. Dios nos llamó. Y mientras tú seas sensible a la voz de Dios, y esto es lo que vas a aprender estos días, mientras tú seas sensible a la voz de Dios, por favor, no tengas miedo de la gente. No tengas miedo. Esto es lo que pasó. Esta es una de las razones por las que Juan fue decapitado. Porque Juan le dijo a un personaje que lo que estaba haciendo estaba mal. Y usted sabe el desenlace de esta historia. ¿Cuánto estamos permitiendo al miedo entrar en nuestros hogares, entrar en nuestras vidas, entrar en nuestros ministerios, entrar en nuestra congregación? Mire, ¿sabe algo? Yo prefiero quedarme con uno a quien verdaderamente estoy diciéndole lo que Dios me ha dicho para decir,
porque he sido llamado para esto, que a tener 1000 a base de miedo. Por favor, pastores, debemos de ser libres de ser marionetas de la gente. Una vez una persona que gracias a Dios salió de mi congregación me dijo esto: pastor, si tú no pones a esta persona como líder, yo ya no voy a diezmar. Mira esto. Y si yo te mostrara los récords de diezmo de esta persona, una persona muy puntual, muy firme, diezmos de 3 ceros. Pero simplemente le dije: tú no puedes manipular mi vida porque Dios me ha llamado, tú no me has llamado. Así que te voy a extrañar. Voy a extrañar tu sonrisa, voy a extrañar verte en tu lugar en la congregación, pero con mucho amor. Chao. Pocos meses después, Dios envió gente a mi congregación que definitivamente ni siquiera diezmaban la mitad de lo que esta persona diezmaba. Pero si tú supieras la calidad de gente que es. Y es que escucha, como hombres y mujeres de Dios, nosotros no nos movemos por el dinero. Ya tú sabes quiénes se mueven por el dinero. Así que el dinero, la gente, no puede manipularnos. Y no tengas miedo a estos aspectos. No tengas miedo a que llegue el momento en el que tú con mucha firmeza puedas decir: iglesia, esta es la dirección que Dios nos está dando. Y yo sé, va a haber mucha gente que va a decir: no estoy de acuerdo, esto es completamente... Yo te cuento, cuando Pastor Omar partió a la presencia de Dios, fueron absolutamente 2 años terribles a nivel ministerial. Muchas personas salieron de entre nosotros. Muchas personas llegaron a nosotros, pero si hay algo que puedo decirte que garantiza que Ebenecer y todo lo que hacemos es de parte de Dios, es que hemos mantenido fiel el hecho de oír la voz de Dios y no tener miedo a lo que la gente pueda decir. Entonces, quiero cerrar esta sesión en esta mañana dándote uno de los versículos por excelencia con respecto al miedo. Primera de Juan 4:18. Y esta es una flor con mucho amor para todos nosotros. Dice la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Dice la palabra: porque el temor lleva en sí castigo. El temor lleva en sí castigo. Tú sabes que es un castigo. Mira, una vez te cuento un testimonio y con esto vamos a cerrar esta sesión. Quisiera tener más tiempo. Mañana vamos a seguir hablando un poco más acerca de esto. Una vez un hombre de Dios estaba predicando. No estoy seguro si esto fue un sueño o fue en la vida real, pero el relato que te voy a contar es muy cierto, muy real. Este hombre de Dios estaba predicando y había una persona que estaba sentada a su lado, estaba sentada en la línea frontal, como los hermanos que están aquí. Y la persona tenía un espacio vacío. Y en un momento, cuando este predicador está compartiendo, este predicador vio un demonio al lado de esta persona. Vio un demonio. Y escucha con mucha atención esto. Y el predicador
haciendo un uso normal de nuestra autoridad y facultades que tenemos como hombres y mujeres de Dios, porque Satanás está debajo de nuestros pies, ¿verdad? Cogió en ese momento y vio al demonio y le dijo: vete en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué le respondió este demonio? No, yo no me voy a ir porque ella me quiere. Ella quiere estar conmigo. Y muchas veces, hermano, podríamos decir lo mismo: fuera el temor, vete el temor. Pero ¿sabes qué respondería el temor? No, ¿por qué me voy a ir si ella me quiere? ¿Le tiene miedo al agua fría? Yo te aseguro, ¿cuántos de nosotros habremos dicho: qué miedo, Ticlio? ¿Y sabes qué pasó? Fuiste consecuencia de lo que hablaste y de lo que le tuviste miedo. Entonces, mis hermanos, el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando se usa la palabra aquí, echa fuera, ¿sabes? Este echa fuera se usa para liberaciones. Y este echa fuera, ¿sabes también para qué se usa? Para botar algo a lo que tú detestas. ¿Cuántos detestan, por ejemplo, las cucarachas? ¿Cuántos podrían, algunas veces, por ejemplo, nuestros perros pueden ser lindos, preciosos, hijos, hijas, perros, lo que sea, pero hay ratos que son cargosos. Y cuando no los quieres tener a tu lado, ¿qué les dices? ¡Fuera! Hasta el más amoroso de los pet lovers ha dicho eso en algún momento, ¿eh? Así que no se me hagan a los amantes de los animales. Ya me cansaste, ¡fuera! Y yo tengo mi perrita, ella se llama Nona. Y la Nona es brava, porque cuando tienes días normales en donde duermes hasta las 8:30, ¿no? 8:15 de la mañana, ¿ok? Ahora, no me juzgue, trabajo hasta las 3:30 de la mañana, ¿ok? Si usted se levanta a las 5 es porque se durmió a las 7. Saquemos cuentas. Ella suele venir y suele pararse encima de uno. Y tú le puedes querer y todo, pero es momento de decirle: ¡fuera! El perfecto amor le dice: ¡fuera! Al temor. Y ahora agárrate, porque versículos atrás dice que Dios es... Escucha, no es que Dios tiene amor, no es que Dios es amoroso, no, Dios es amor. Y si cambiáramos este versículo por Dios, este versículo sonaría así: en Dios no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Quiero que se ponga de pie un momento en esta mañana para poder cerrar este tiempo. Bueno, no es novedad para mí, escucha esto, que la primera reacción que se tiene a una verdad, escucha, antes que la verdad te haga libre, primero te tiene que enojar. Ay, no, ¿para quién se cree el pastor para decirme a mí que le debo de tener miedo o no? Bueno, el deseo de mi corazón es que tú seas libre. Quiero pedirte en esta mañana que identifiques a qué es a lo que más le tienes miedo. Ahora, no necesito pedir revelación porque está presente todos los días contigo. Le tienes miedo constante. Ay, pastor, ya se me está pasando el tren, me da miedo quedarme sola. ¿Y cuál es el resultado de ese miedo? Eligen cualquier patán.
¿Ya identificó usted a lo que le tiene más miedo? ¿A qué le tiene miedo? A que el BCP me cobre 5 soles por transferencia. Hay gente que le tiene miedo a eso. Hay gente que le tiene miedo a SUNAT. Hay gente que le tiene miedo a subirse a los buses. Hay gente que le tiene miedo a los viajes. Y escuche esto, no es con afán de juzgarlo, sino que tenemos que reconocer a qué le tenemos miedo. ¿Ya lo tiene? ¿Ya tiene a qué le tiene miedo? Y si usted le tiene miedo a la congregación y a la gente, es necesario que usted pueda reconocer eso. Mire, Dios lo ama. Su amor es su amor es absolutamente incondicional para nosotros. Pero tenemos que reconocer a qué le tenemos miedo. ¿Verdad? Uno de los miedos que le tienen los recién casados es: ¿qué pasaría si un día te mueres, mi amor? ¿Qué pasaría si un día ya no estás? Bueno, el pastor Kurt una vez dijo algo que me puso los pelos más de punta. Él dijo: si un día alguien estaría apuntando con un arma a mi esposa y me diría a mí, niega a Dios, ¿sabes qué dice el pastor Kurt? Yo le diría a mi esposa: chao amor, te veo en el cielo. No voy a negar a Dios. No voy a negar a Dios. Porque al final Él es quien nos completa. Va a llegar un día en el que tú vas a estar cara a cara con Jesús. Va a llegar un día en el que tú vas a estar parado así, frente a frente con Dios. Y Dios te va a hacer una pregunta: ¿hiciste aquello que te dije que hagas? ¿Y sabes cuál sería la más triste de las respuestas? Decirle: Señor, tuve miedo a la gente. No les dije lo que tú me dijiste que yo haga por el temor a lo que ellos dirían, por temor a que se fueran con sus miles y sus diezmos y sus ofrendas. Pero Dios te diría con mucho amor y mucha compasión: pero yo te llamé, no la gente. Yo te llamé, no el dinero. Yo te llamé, ninguno otro. Yo te llamé. Piensa por favor constantemente en qué vas a responder el día, porque va a llegar el día en el que tú estés parado cara a cara con Dios y Él te va a hacer esta pregunta: ¿hiciste lo que yo te llamé a hacer? Ahí no va a importar absolutamente nadie. ¿Puedes imaginar ese momento? No va a importar nadie, ni la congregación, ni los terrenos, ni los equipos, ni absolutamente nada. Vas a ser tú y el creador del universo. ¿Identificaron los miedos? Ahora, ¿qué tal si a la cuenta de 3 les decimos un fuerte y contundente: ¡fuera! ¿Están listos? ¿Lo tiene? A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Fuera! Una vez más. ¡Fuera! Oh, aleluya. Gloria a Dios. No escuche la voz incorrecta. Escuche la voz de papá. Sintonice la voz de papá. Es lo mejor que podemos hacer. Padre, del resto te encargas tú, papito, porque tú eres sabio, tú eres absolutamente conocedor de todo, Señor. Desechamos el miedo en este día de nuestras vidas. Ponemos al miedo donde verdaderamente debe de estar: en el tacho, en el basurero.
No importa cuál sea el temor, no importa cuál sea el miedo. Vamos, hermano, tú lo sabes, tú lo tienes. No tiene derecho. No somos más esclavos del temor. Somos hijos, siervos de Dios. Aleluya. Él nos ama. Y decidimos, papito, vivir completamente en la confianza de decirte: Abba, Padre. Abba, Padre, todo está suplido, todo está dado, todo. Vamos, sea libre, mi hermano, sea libre de preocuparse del ingreso en la iglesia, de quién ofrendará, de quién diezmará. Sea libre, vamos, sea libre en el nombre de Jesús, libre ahora mismo en el nombre de Jesús, sea libre de tenerle miedo a tomar cosas, a comer cosas, libre de absolutamente todo, libre ahora mismo en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Dile gracias, Padre, dile gracias, Señor. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Demuestras de libertad. Soy libre, Señor. Soy libre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios.